Segunda Tesalonicenses en el capítulo número 2. Alabamos el nombre de Jesús. Segunda Tesalonicenses en el capítulo número 2. Ojalá que el día de mañana se solucione para poder traer los temas tal como queremos compartirlo con ustedes. ¿Lo puedes conectar de ahí directo esto? Y con esto lo manejas. A ver. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Ya, inmediatamente, mis amados hermanos, vamos a leerlo. Segunda Tesalonicenses en el capítulo número 2. Alabado sea Jesús para siempre. Aleluya. Y leemos, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pueden usted sentarse, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día. Cuando Cristo vino en su primera manifestación, usted analiza un poquito antes de la primera manifestación de Cristo, hubo una preparación también. Es más, la Biblia dice que fue enviado a predicar la palabra Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía el propósito de hacer volver el corazón de los padres hacia sus hijos, de preparar el camino para la manifestación de Cristo Jesús. Amén, hermanos. La Biblia nos dice que viene, antes de la segunda venida de Jesús, viene un impostor, viene un falso Cristo, viene un falso Mesías, viene un líder que va a controlar la economía mundial y que va a hundir a la humanidad en la más terrible de todas sus desgracias. Viene un líder que el mundo lo va a recibir como si fuera el mismo Mesías, el mismo enviado de Dios, pero que será un impostor. A este personaje la Biblia le da una serie de nombres. La Biblia lo llama el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, la bestia, el príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, entre otros nombres. Todos esos nombres denotan su carácter: la bestia, el anticristo, el que se opone a Jesús. Y la Biblia habla de él. La Biblia dedica el capítulo 13 de Apocalipsis completo para hablar del anticristo. Capítulo 17 de Apocalipsis también habla
habla del anticristo. El libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 12, también habla de este personaje. Si la Biblia da tantos pasajes para hablar de él, es porque sin lugar a dudas será una persona que va a traer algo tremendo sobre la humanidad. Y la Biblia también habla que a este personaje se le va a preparar el camino también. No vendrá, dice la Biblia, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén, hermanos. A su nombre, gloria. Y la orden de Dios es, Dios le dice a la iglesia: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. Y Pablo lo dice en Gálatas, Pablo dice: aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente al que habéis recibido, sea maldito, dice Pablo. Entonces, ni por espíritu, ni por señales espirituales más poderosas que hagan pensar a la gente que Dios está ahí, ni por palabra, mensajes como de parte de Dios, pero que contradicen al mensaje bíblico, a la palabra. La Biblia, usted sabe que lo que llamamos el canon, la Biblia, la revelación, la palabra del Señor ya se cerró. La palabra en el Apocalipsis, en el 18, en el último capítulo, termina con una sentencia, en el 22-18. Y dice que si alguien añadiere a esta palabra, las maldiciones que están aquí caerán sobre esa persona. Y si a alguien se le ocurriera quitar algo de aquí, su nombre será quitado del libro de la vida también. Ni una coma, ni un punto se puede ni añadir ni quitar de esta bendita palabra del Señor, porque es la revelación completa de Dios. Entonces no existen nuevas revelaciones, no existen revelaciones nuevas, paradigmas nuevos, porque la revelación de Dios ya la tenemos delante de nuestros ojos. ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes en esta hora? Denle muy fuertes alabanzas al Señor. Y dice: he aquí vienen días, dice el libro de Amós, capítulo 8, verso 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. Eso está hablando ya cuando la iglesia no esté. La gente tendrá hambre de oír palabra de Dios, lo que hoy en día justamente la gente casi no tiene. Pero al final de los días van a estar hambrientos de palabras, sedientos de palabras. Y no va a haber lo que en este momento nosotros tenemos en este lugar, palabra del Señor. ¿Me está entendiendo, sí o no? Por eso la Biblia dice: mientras el día dure, hay que aprovechar, hay que trabajar, hay que predicar, hay que ministrar, hay que orar, hay que clamar al Señor. Porque vienen esos días de sequía espiritual. Y usted se da cuenta que ya vamos llegando, vamos entrando a ese tiempo de sequía también. Son pocos, en realidad, no son muchos los predicadores que están saliendo con este tipo de mensajes. No son muchos. Nosotros predicamos por todo el mundo, mi hermano. Y le puedo decir aquí, delante del Dios Todopoderoso, que son contados con los dedos los hombres de Dios que están yendo a los lugares, yendo a las campañas y están hablando que Cristo viene. En su gran mayoría están trayendo un mensaje completamente diferente. Como que la gente, como que se está cumpliendo lo que Pablo le dijo a Timoteo también. Pablo le dijo a Timoteo: vendrán días donde los hombres tendrán comezón de oír, pero no palabra de Dios. Van a tener comezón de oír fábulas, cuentos, historias bonitas, mensajes de motivación, de psicología, mas no palabra de Dios. Y ya estamos en ese tiempo. Estamos lastimosamente en el tiempo donde no se está escuchando palabra de Dios. Y usted se da cuenta que estamos en ese tiempo porque la gente está viviendo como quiere. La palabra cambia. ¿Cuántos creen que la palabra cambia? La palabra tiene el poder de cambiar. La palabra tiene el poder de quebrantar nuestro corazón. La palabra tiene el poder de hacernos volver a la obediencia a Dios. La gente está acostumbrada y lastimosamente en algunos lugares se enseña y se dice: Dios ve el corazón, dicen muchos. Y Dios ve el corazón que es corrupto. Dios ve el corazón que es
por las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero usted sabe que Dios aborrece nuestro pecado, aborrece nuestra manera de vivir, aborrece nuestras actitudes muchas veces delante de Dios, aborrece nuestra hipocresía, aborrece nuestra tibieza, aborrece que preferimos echarnos en la cama a dormir antes que clamar y buscar su rostro. Aborrece Dios muchas cosas de nosotros. Cristo vino para cambiar, para ser un nuevo hombre, una nueva mujer a la imagen de Dios. Por eso la Biblia dice, somos transformados de gloria en gloria, dice la palabra. Eso significa que desde el día que usted llegó a la iglesia, hoy usted se mire, usted tiene que ver un cambio, una transformación en usted. Si usted tiene 5, 6, 7 años de iglesia y usted se ve igual, entonces usted tiene que ponerle signos de interrogación hasta su propia salvación. Porque entonces usted cómo puede dar testimonio de que Dios le salvó si sigue viviendo de la misma manera, como un impío, como alguien que no tiene al Señor Jesús. Cristo cambia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A su nombre. Y la Biblia nos habla de eso, que antes de la venida del Señor vendrá un periodo de gran apostasía. Pero permítame, yo quiero llevarle por un momento al pasado, porque un hombre sabio dijo una vez algo muy incierto. Dijo que el ignorar el pasado provoca que se repita, y ignorar lo que la iglesia ha vivido en el tiempo pasado, las aflicciones que el pueblo de Dios ha vivido en el tiempo pasado, cómo se movía lo que llamamos la iglesia primitiva, provoca que no tengamos como que la idea real de lo que es ser un hijo de Dios. La iglesia como tal, mis amados hermanos, nace en Pentecostés. Es el momento cuando 120 estaban en el aposento alto con Pedro. Ahí estaba María también, ahí estaban las dos Marías, ahí estaban los apóstoles, muchos de los discípulos, otros se habían vuelto atrás también. Y dice, y estaban en aquel lugar clamando a Dios. Durante días clamaban a Dios, porque Cristo había dado una orden. Jesús les había dicho, no vayáis a predicar hasta que no seáis investidos del poder de lo alto. Esa palabra poder, recibiréis poder, dice Cristo. Recibiréis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa palabra, poder, es la palabra dunamis, dinamita. Recibiréis dinamita, potencia de Dios, fuego de Dios, unción de Dios, autoridad de Dios. Recibiréis dunamis cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y se cumplió esa promesa. No cuando ellos quisieron, dice, de un momento a otro, más o menos a las 9 de la mañana, con un viento recio, llenó todo aquel lugar. La Biblia dice, fueron repartidas lenguas como de fuego, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y empezaron a hablar, dicen, nuevas lenguas. Unos hablaban en lenguas, otros profetizaban. En este momento empieza el ministerio público de la iglesia. Y usted ve la evidencia, ¿no?, de esa llenura. La evidencia de la llenura del Espíritu Santo no era que hablaban lenguas solamente. La evidencia de esa llenura era el testimonio que ahora la iglesia daba de Cristo. Pedro, que negó al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Pedro, que fue capaz de negar a Cristo 3 veces, luego muere crucificado cabeza para abajo. Los discípulos que antes huyeron y no quisieron afrontar, ahora ya con el Espíritu Santo, todos ellos murieron como mártires, a excepción de Juan. Entonces usted ve una transformación radical, total, completa, plena, en aquellos que se autodenominaban discípulos, apóstoles de Cristo. Y esto es tremendo, porque la persona no va a cambiar hasta que no sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Siempre va a seguir arrastrando los mismos pecados, siempre va a seguir arrastrando las mismas debilidades, hasta que no reciba esa llenura de Dios. Pero hay que buscar, como ellos también buscaron. Y mire, y empieza el periodo de la iglesia. Pedro predica un sermón y se convierte en 3,000. Luego se gana 5,000 más. De momento la iglesia era una multitud. Estaban aproximadamente unas 15,000, 18,000 personas.
tenían todo en común. Nadie decía ser propio lo que poseía. Qué tremendo, ¿no? Dice, no había ningún necesitado, porque entonces se tomaba muchas veces de lo que entregaban en las ofrendas y se daba a los pobres que llegaban o iban llegando a la iglesia. Y habían hasta esclavos. Y el amo ya no maltrataba a su esclavo, ahora el amo llamaba a su esclavo de hermano. Entonces eso trastornó el imperio romano. Y trastornó el mundo entero inclusive. Ahora la iglesia comete un error en aquel tiempo. Porque cometieron el grave error que hoy en día también en muchos lugares se cometen, que se encerraron entre cuatro paredes. A su nombre. Se encerraron entre cuatro paredes porque estaban multiplicándose ahí, estaban felices ahí. Comían, compartían, confraternizaban, pero ese no era el llamado de Dios para su pueblo. La iglesia nunca fue llamada para cuatro paredes. La iglesia de Cristo milita, sale, lleva la palabra, va para afuera. Y cuando la iglesia se encerró, Dios tuvo que hacer algo para dispersar a su pueblo. Y se levantó la primera gran persecución contra los cristianos. Esa gran persecución empezó con el emperador romano Nerón, que fue tremenda y espantosa la persecución de este hombre. Este hombre buscaba a los cristianos y los asesinaba. Mató a Jacob, le cortó la cabeza con una espada. Fue él también quien provocó la muerte del mártir Esteban. No se olvide, Esteban mirando al cielo y mirando a Cristo, la gloria de Dios en el cielo, y pidiéndole a Dios por lo que le estaban apegando en aquel momento. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes en esta preciosa hora? A su nombre gloria. Y miren, y esta persecución provocó algo tremendo. Provocó que entonces el Evangelio de Cristo sea predicado por otros lugares. Felipe llegó a Samaria y predicó en Samaria. Y Samaria tuvo el más grande avivamiento en su tiempo. Luego descendió y se encontró con el eunuco. Y el eunuco igualmente fue llevando el mensaje prácticamente por todo África. Y la palabra empezó a correr y Juan terminó por Asia y Pablo visitando prácticamente toda Europa. Y fue el tiempo, y está comprobado, en que el Evangelio más se multiplicó. Ahora, el Evangelio no se multiplicaba solo por el mensaje que se predicaba. El Evangelio se multiplicaba por el testimonio de los que lo predicaban. Usted sabe, una cosa es lo que hablamos, otra cosa es lo que vivimos. Qué bendición es cuando lo que hablamos es lo mismo que vivimos. Pero qué lamentable y qué duro y qué triste es cuando una persona dice Cristo viene, Cristo vive, Cristo te ama, y está lleno de odio y está resentido y no vive la palabra y anda haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. La multiplicación de la iglesia, el Evangelio se expandió porque esta gente daba testimonio de Dios. Mi hermano, morían. En aquel tiempo la gente, o eran cristianos o no eran cristianos. Y el que era cristiano sabía que lo iba a perder todo por causa del Señor. El que era cristiano sabía que podía morir por la causa del Señor Jesucristo, que lo podían llevar a las arenas del Coliseo Romano de aquel entonces y morir en la boca de los leones o en la boca de las fieras. Y lo grande de esto es que esta gente moría alabando la gloria del Rey. Estaba leyendo justamente, leía hoy día la historia de uno de los grandes mártires de la iglesia, el pastor de la iglesia de Esmirna que llegó a ser, y se llamaba Policarpo. Y estaba leyendo parte de la vida de él. Un hombre que a los 86 años fue entregado para el martirio. Y dicen que cuando el emperador romano lo busca para asesinarlo, Policarpo había tenido una visión en la noche. Y en la visión encuentra ahí en su biografía que había visto la almohada de su cama ardiendo en llamas. Desde ahí, Policarpo decía, él mismo daba testimonio que lo iban a matar y que iba a morir quemado vivo. Hasta que llegó el día donde uno de los esclavos de Policarpo lo entrega, lo traiciona y lo entrega. Lo llevan al Coliseo Romano. Y el emperador romano le dice, oye, le dice César, es tan simple, te perdonamos
conozco un solo Señor y un solo Dios, le dice. Y ese no eres tú. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. El emperador romano se enfurece y le dice: te puedo ahorita mandar a los leones para que te maten. Y este hombre de Dios le dice: no me importa, porque yo sé dónde tengo mi esperanza. Y se empieza a desesperar el emperador y manda que el pueblo y toda la gente que esté ahí preparen la hoguera. Y cuando ya preparan la hoguera, el emperador le vuelve a decir: niega a Cristo y te perdono. Y ahí está la palabra que quedó en la historia y dice: ha más de 80 años que le sigo al Señor y nunca me ha hecho mal. Como ahora, en este momento, voy a negar a mi único y suficiente Señor y Salvador. Y en ese momento se entrega a morir y es quemado vivo en las llamas de la hoguera. Cuando vemos estas cosas, cuando analizamos a esta gente, nos damos cuenta que son muy diferentes, tremendamente diferentes. Hay como un abismo de diferencia entre los cristianitos que vemos hoy en día. ¡Qué tremendo! Porque a la gente hoy en día se le sale una uña y ya no quieren venir a la iglesia. Si fulano la miró mal, ya la gran tribulación, dice. Ya. El anticristo ya piensa que está en el tiempo de juicio. No aguantan nada. Los cristianos de hoy en día son de papel. No aguantan nada. No aguantan presión. No aguantan disciplina. Uy, mi hermano, hay iglesias donde no se puede disciplinar. Es más, no se debe disciplinar, porque apenas viene la disciplina, ya la gente está volando para afuera. Acá no hay amor, me maltratan. Ay, son llorones. Son gente sin Dios, esa es la verdad, sin Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a uno, le pone sujeción a la autoridad que Dios puso, a la iglesia que Dios puso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué cree usted? Mire, si comparamos el número, hablamos en número, los que eran antes y los que somos hoy en día somos más, somos una multitud. Mire, hoy en día cualquiera es cristiano, cualquier persona es cristiana. La cantante de rock es cristiana. Juan Luis Guerra con sus merengues dice que es cristiana. La Yuri con sus escotes hasta aquí dice que es cristiana. Hoy en día todos esos demonios dicen son cristianos. Porque hoy en día es tan fácil decir soy cristiano, que es la moda, que se ha vuelto una moda. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Porque hay un abismo, mi amado hermano, de diferencia entre la gente que le sirve a Dios de corazón, que lo tenemos aquí en la palabra, la evidencia del testimonio de ellos, y esa gente que dice son cristianos. Por eso que usted ve gente, somos muchos, pero no impactados. Antes eran pocos, pero trastornaron el mundo. Ahora somos santos. Nosotros hemos predicado en estadios, hemos visto estadios llenos. Cuando llegan esos predicadores allá a Latinoamérica, llenan los estadios y la multitud de gente se va a ir a saltar, a brincar, conciertos cristianos, hasta con entrada. Y va la gente corriendo ahí en esos lugares. Y saltan y brincan y gritan: Cristo vive, Cristo vive. Mentira. Son los primeritos que se pegan en la televisión a mirar basura. Son los mismos que no dan testimonio en esta sociedad, que son una vergüenza. Muchos de ellos tienen plata y lo pagan. Algunos son hasta borrachos, fuman cigarros, miran basura en la televisión. Mi hermano, es que hablar es fácil. Vivir es la otra historia. Y no somos llamados a hablar solamente. Somos llamados a dar testimonio que Cristo vive para siempre. La historia de la iglesia, mi amado hermano, ha sido escrita con tinta de sangre. Le costó la cabeza. La misma Biblia que tienes en tus manos, la Reina Valera que le llamamos, fue escrita con sangre. Todas las traducciones bíblicas fueron mártires, hombres de Dios. William Tyndale, el Rutherford, de las traducciones bíblicas, de la primera imprenta. Tremendo, mi amado hermano. Y esa es la bendición que hoy en día tenemos. Ahora, vamos un poquito ahí. La iglesia entonces se multiplica, miren.
de esa manera, a través de la persecución. Cuanto más era perseguida, más la iglesia se multiplicaba. Por eso, cuando vengan las pruebas, que aunque no son placenteras, pero son necesarias, dale las gracias a Dios. Porque algo grande Dios tendrá para revelarte, para tratar con tu vida, para hacer en ti. Y Satanás, hermano, como que el diablo se dio cuenta que cuanto más perseguida era la iglesia, más se multiplicaba, más crecía el evangelio. Entonces el diablo tiene que cambiar ahora de táctica, y lo hizo con el pueblo de Israel también. Por eso que cuando los judíos entran a la tierra prometida, a algunos lugares Dios les decía: destruyan todo, quemen todo, hasta los niños Dios les mandaba matar a los judíos. Y uno dice: ¿por qué? Porque como le sucedió, a veces los judíos se llenaban de compasión y les perdonaban la vida. Esos niños crecían con un odio y luego los destruían desde adentro. Lo que mismo es lo que va a hacer el diablo también con la iglesia. El diablo dijo: bueno, no los puedo destruir desde afuera, los voy a tener que acabar desde adentro. Y pasaron 300 años. Esos 300 primeros años se le llama el periodo de oro de la iglesia, que es el más hermoso de todos los periodos de la iglesia. Después de 300 años, en el 323, se levanta un general. El nombre de este general era Constantino. Y Constantino, él simpatizaba con los cristianos. Es más, a él le daba pena ver morir a los cristianos, según cuenta. Un día Constantino dice: iba a una guerra, y antes de ir a la guerra, en la noche, en su cama, tiene una visión. Tiene una visión en el cielo, y en el cielo Constantino ve una cruz y unas letras escritas en oro que decía: con este símbolo tú vencerás. Constantino entendió que la cruz era el símbolo que muchos utilizaban los cristianos. Iba a la guerra. Cuando va a la guerra, manda a poner a sus cristianos una cruz a cada uno en su armadura y vence la guerra. Después que Constantino vence la guerra, él atribuyó su victoria supuestamente a Jesús, a Dios. Se autoproclama cristiano y cambia 360 grados la historia de los cristianos en ese momento. Se autoproclama cristiano, inmediatamente llega a ser emperador romano, y Constantino proclama el cristianismo la religión del imperio romano. Ya no eran más perseguidos. De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, edicto de paz. Todos los cristianos que estaban en sus cuevas y ahí clamaban, ahí buscaban de Dios, ya no, ahora tenían paz, entre comillas paz. ¿Qué más hizo Constantino? Constantino, que era en aquel tiempo el imperio romano era tremendamente idólatra, y Constantino promulga el cristianismo como la única religión. Ahora ya no se adoraban los dioses paganos, ahora se tenía que adorar solamente a Jesús. Hizo cosas buenas. Abolió la ley de esclavos, ya no había más esclavos tampoco. A los pastores, ahora el imperio romano, ahora a los pastores el imperio romano les pagaba en oro, en dinero, y los pastores de la noche a la mañana empezaron a prosperar. La iglesia empezó a prosperar. No, y fue avanzando la cosa, porque llegó el punto donde era obligatorio ahora ser cristiano. Antes a los cristianos los perseguían y los mataban. Ahora eran los mismos cristianos que ahora perseguían para matar al que no se convertía. La gente tenía que bautizarse obligatoriamente, y el que no se bautizaba lo quemaban vivo ahora en una hoguera. ¿Qué más sucedió? Lo más dramático, lo más terrible fue que el imperio romano y el cristianismo de nosotros se mezcló. Porque ahora muchas de las tradiciones y costumbres paganas que tenía el imperio romano, la iglesia lo absorbió. Como la celebración del cumpleaños de Baal, el 25 de diciembre, que le cambiaron de nombre a Navidad. Sí, es una fiesta pagana, ¿no sabía? Sí, es una fiesta del diablo, es el cumpleaños del diablo.
Y es una fiesta que viene desde Babilonia, del capítulo 10 del libro de los Génesis. ¿Ah? Entonces, entre otras, empezó la adoración a los muertos, a los pastores se les empezó a llamar sacerdotes, y como jugando nació la famosa y la más terrible de las desgracias religiosas, que es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, entonces, la mezcolanza, la mezcla entre cristianismo y paganismo y hasta política del Imperio Romano. ¿Y sabe qué? Ahí empezó el periodo de oscuridad, que se le llama. Un periodo de oscuridad que duró 700 largos años, donde la gente ya no se podía convertir. Ahora se adoraba, no solamente se adoraba a Dios, como los paganos de Roma adoraban a la diosa Diana, a la diosa Isis, a las diosas paganas, le cambian el nombre y lo cristianizan y le llaman María. Ahora a Diana, a Isis, a la Afrodita le llaman María, y a Cupido, al Dios del amor, le llaman Jesús. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia perdió algo que es esencial, que es la pureza y santidad. Esa santidad que nos obliga a nosotros a no mezclarnos. Buscan en un diccionario griego qué significa la palabra iglesia. Iglesia significa los tomados aparte, los separados, los santificados. Pero ya no era más la iglesia separada, ahora era la iglesia mezclada. Y 700 años de oscuridad, donde solamente el sacerdote podía leer la Biblia en latín y nadie entendía. Vamos a la crisma, y la gente, amén, no sabía ni qué hablaba. 700 años sin leer la Biblia, imagínense usted. Y repito, y al que se convertía a Cristo o buscaba a Cristo y no a María, ahora ya lo asesinaban también. Y empezó lo que conocemos como el largo periodo, el larguísimo periodo, estoy a 700 largos años, de la gran Inquisición, de la santa, que no fue nada de santa, Inquisición, donde eran asesinados de formas las más horribles, torturas que usted se puede imaginar, la gente que ahora querían buscar a Cristo como debe. Amén, hermanos. Como por ejemplo, a eso se le llamó el tormento de la lanza. Ahora, ¿quiénes hacían esto? ¿Quiénes fueron los culpables de esta Inquisición? Te repito, eran los famosos sacerdotes dominicos, que se le llaman, que son unos sacerdotes que visten todo de negro, y eran los famosos jesuitas, que los conocemos, porque tenemos un papa jesuita. Todos jesuitas, escúcheme bien. Un día, usted busque en internet, yo tengo un mensaje que se llama El nuevo Papa, Camino al falso profeta. Y yo hablo con todo detalle de los jesuitas. Todo jesuita es luciferiano. Ellos adoran al diablo. Hacen juramento en misas negras. Y en su juramento, ellos se comprometen a hacer todo lo posible para asesinar a los cristianos como puedan. Así que ahorita tenemos un papa jesuita juramentado para acabar con la iglesia. Y los jesuitas y los dominicos fueron los que levantaron las guerras que hemos tenido, la Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Gran Inquisición, que era la masacre y el asesinato de los cristianos en el tiempo pasado. Como por ejemplo el tormento de la lanza, que usted lo ve ahí, donde las personas lo atravesaban desde el recto con una lanza y lo hacían salir por la boca la lanza, ¿ves? O este que le llamaban la dama de hierro, ahí lo metían a la persona, luego lo cerraban y luego lo metían al horno y lo quemaban vivo a la persona que no negaba a Cristo. El casco, le ponían eso en la cara y luego introducían unas puntas de hierro tremendas y luego hasta el cerebro y mataban a la persona. Hay una matanza y hay un libro que se llama Cortinas de Humo. Lean, empiecen a leer. El libro Cortinas de Humo habla de eso ahí, que se le llamó el desgarrador de senos, donde a la mujer le arrancaban los senos. Ahora yo le digo esto, no para meterle miedo, y si le meto miedo y usted se arrepiente, gloria a Dios. Pero no es mi intención meterle miedo a usted. Mi intención es crear conciencia. Amén, hermanos. Que vayamos para atrás, porque
en algunos lugares a la gente lo tienen cantando coritos y con los ángeles. Está muriendo por la palabra de Dios. Amén. Y viene una gran tribulación que será tremenda persecución. 1000 veces peor que lo que voy a mostrarle a usted ahí. A ver si usted se quiere quedar o sus hijos se quieran quedar. A eso se le llamó el desgarrador de senos. A la mujer lo amarraban a un poste y le arrancaban los senos en una de raíz. Si estaba embarazada, eso está escrito, es histórico. La matanza de San Bartolomé en España, la amarraban a la mujer embarazada en los postes y lo abrían el vientre y el niño se lo daban de comer a los perros. La iglesia ha sufrido, mi hermano, por causa del Señor. ¿Ah? Y muchos de ellos han muerto dando gloria a Dios. Repito, miren la diferencia entre los cristianos de hoy en día y los cristianos de aquel entonces. Porque los de aquel entonces morían por causa de Cristo. Muchos de ellos eran pobres, como la iglesia de Esmirna. Y Dios le dice, tú eres pobre por mí, pero te has enriquecido también. ¿Ah? En estos tiempos de la gente tanto busca la famosa prosperidad. Pero no siempre ha habido prosperidad en la iglesia. Así mataron al profeta Isaías y así mataron a una multitud de cristianos en el pasado. Los ponían de cabeza y los cerraban por el medio. La sierra, en la plastacabezas. Todos esos instrumentos son fotografías, existen, lo utilizaron y lo tienen todavía hasta el día de hoy, la iglesia católica. Ponían a la persona ahí, luego con esa máquina iban girando y eso iba bacán y luego aplastaban la cabeza de la persona hasta que explotaba. Las garras de gato, ahí lo colgaban y luego con una especie de esas tenazas lo iban jalando a la piel hasta desollarlo completo. Niega a Cristo, no niego al Señor, morían de esa manera. El sillón de púas, eso se abría. Abrían unas púas que atravesaban a la persona por todos lados. El tormento de la rata, como lo vemos ahí, que utilizaban también la mafia, donde ponían la rata ahí, calentaban y luego la rata escarbaba en la barriga de la persona. Niega a Cristo. Así murió Antipas, el pastor de la iglesia, si no me equivoco, de la iglesia en Pérgamo. Antipas, el que le llaman el testigo fiel, fue muerto, donde mora Satanás. Antipas lo metieron en un horno de hierro, en ese buey de hierro, y luego lo metieron al horno de fuego. Y entre otras muchas cosas que podríamos pasarnos toda la noche mostrándole a usted. Pero repito y hago énfasis que ese tiempo fue el tiempo donde más la iglesia se multiplicó. Ahora, esos 700 años de ceguera, miren. Ahora, Dios siempre tiene a sus siervos. ¿Cuántos creen que Dios tiene sus siervos en todo tiempo? ¿Y qué va a hacer Dios? Mire, más o menos en el año 1600, del mismo seno de la iglesia católica, Dios va a levantar unos hombres, unos varones, que ellos eran sacerdotes. Uno de ellos, que debe ser muy conocido, debería ser conocido, porque la gente conoce a Yuri, conoce a Shakira, conoce a Michael Jackson, pero no conoce a John Hus. John Hus fue un hombre de Dios, y este fue un sacerdote en Praga, en Bohemia. Y este varón se levantó contra la iglesia católica, porque la iglesia católica no le enseñaba la verdad al pueblo. John Hus decía que el Papa era el anticristo, porque en aquel tiempo se vendían las famosas indulgencias que hasta el día de hoy también se venden, que era el pago a cambio de un milagro, a cambio del perdón de los pecados, porque el Papa se atribuía el ser vicario, representante de Cristo en la tierra. Y el representante de Cristo se llama Espíritu Santo, alabado sea el Señor. ¿Ah? Pero el Papa se atribuía ese llamado. Y el Papa firmaba un papelito hasta el día de hoy, donde decía, tus pecados son perdonados. Yo, el Papa Pío tal. Y la persona se iba con su papel, me perdonaron mis pecados, y a seguir pecando. Entonces se vendían los milagros, se vendían los dones de análisis. Porque le digo, estamos ya en este tiempo. Empezó la reforma y estos hombres se levantaron a reclamar, a protestar. Por eso se le llama la iglesia protestante, porque la iglesia se levantó y protestó. La iglesia dijo, basta, ¿cómo se va a estar vendiendo los milagros que Cristo compró con su sangre? De gracia damos lo que de gracia también hemos recibido. Y
empezó la revolución. A Jus lo mataron, lo quemaron vivo. Pero cuando Jus estaba muriendo en la estaca, quemándose, Jus dijo: Señor, que esta llama nunca se apague. La llama del Evangelio. Y 100 años después se levanta en Alemania Martín Lutero. Y Lutero fue peor que Jus, más terrible, más duro que Jus en la palabra. Lutero pegó 95 tesis en un templo, en el templo de Wittenberg, donde declaraba todas las herejías de la Iglesia Católica. Y mire, eran multitudes que se convertían a Dios. La gente recibía la Biblia en su idioma, se empezó a traducir la Biblia y el Evangelio empezó a correr, la palabra empezó a correr. Hasta el día de hoy nos está llegando esa bendición. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Y llegamos hasta nuestros días, vean. Llegamos hasta el siglo XXI. Y encontramos en el siglo XXI, se va levantando la iglesia, se va preparando el ambiente espiritual, natural, social, económico, el mundo entero, se va preparando para el evento glorioso derramado de la iglesia. Y entonces el diablo tiene el mismo problema ahora con el pueblo de Dios. ¿Cómo hago para acabar con la iglesia de Cristo? Si son perseguidos, salen a predicar la palabra. Ya sé, dice el diablo, los voy a mezclarlos con el mundo. Voy a hacer que los cristianos estén pegados a las cosas del mundo. Voy a crear programas de televisión para que las hermanitas estén prendidas ahí 2 y 3 y 4 y 5 horas. Les voy a robar su vida de oración. Es un buen mensaje. Yo me levanté en la mañana, y Dios me habló y me dijo: habla de la apostasía, me dijo el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y ¿sabe? Esa es la idea. Ahora el diablo tiene ese plan. El diablo dice: ¿cómo los destruyo? ¿Cómo los acabo? Bueno, voy a mezclarlos. Voy a lograr que los cristianos tengan un cristianismo a medias. Él no está preocupado con que vengas a la iglesia. Es más, hay iglesias que el diablo conviene que la gente vaya para allá. Porque sabe el diablo que nunca se van a convertir en esos lugares. Hay iglesias del diablo que la Biblia le llama sinagogas de Satanás. Y la iglesia de Éfeso, la batalla grande que tuvo la iglesia de Éfeso fue los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, ministros del diablo y no de Cristo Jesús. Entonces el diablo va a trabajar en eso. El diablo va a trabajar para lograr que cada cristiano sea medio cristiano, tibio, cristiano mundano. Que cada iglesia, que la iglesia no predique la sana doctrina. Y Satanás va a empezar a trabajar, o está trabajando en cada área de la iglesia del Señor. Por ejemplo, en la misma alabanza, no digo que esta iglesia, pero digo que hay iglesias que no están alabando a Dios como Dios manda que se le alabe. Cantantes que no están cantándole a Dios como Dios manda que se le cante. Cantantes que le cantan al mundo y no a Dios. Que usted no sabe a quién están cantándose, a la novia, a la enamorada, al amor, no sé a qué, porque no mencionan a Cristo. Hay lugares donde se ha borrado la palabra, la sangre de Cristo. A mí yo he ido a entrevistas en canales de televisión cristianos donde me han dicho así clarito, me han dicho: hermano, por favor, no hable aquí del rapto de la iglesia, ni del infierno, ni de juicio, ni de pecado, porque a la gente no le gustan esos mensajes. Aleluya, cierto. Yo lo he vivido en varios lugares. Entonces el predicador que es corrupto le ponen una mordaza en la boca. No puede hablar. Porque si habla, no le invitan, se le cierra la agenda, le levantan una tremenda persecución. A mí no me importa, mi hermano, yo no tengo compromiso con los hombres. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. El plan del diablo es ese. Entonces hoy en día estamos viviendo eso. Y ¿sabes? Hay muchas preguntas que la gente me ha hecho a mí. La gente me dice: ¿cómo entonces la gente, cómo tiene la iglesia que alabar a Dios? La Biblia habla de eso. La Biblia es un libro completo. La Biblia habla de los principios bíblicos para alabar la gloria del Señor. Para empezar, la alabanza no es de uno, no es para agradarme a mí, es para alabar a quién.
para agradar a Dios. La alabanza no tiene que ser bullerío. Somos un pueblo bullicioso, es cierto, pero ordenado también. Y alabamos a Dios, dice Pablo, con entendimiento. La alabanza tiene que ser cristocéntrica, tiene que hablarse de la grandeza y de la obra que Dios hizo. No del amor o de la mujer o de las hijas, como muchos cantantes cristianos hoy en día están cantando. Yo escuché una alabanza de Adrián Romero que le sacó a sus hijas princesas mágicas. Nunca cante esa porquería porque eso no llega al cielo, mi hermano. Magia es del diablo, es de brujería. Si quiere alabar a Dios, alabe a Dios. Lo que es de Dios es de Dios, lo que es del César al César. Dios es un Dios santo. Y la gente dice, Dios lo recibe todo mientras lo hagas de corazón. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Nadab y Abiú entraron al santuario y quisieron presentar ante Dios un fuego que Dios no mandó. Y cayó fuego del cielo sobre ellos y los quemó. ¿Cómo que Dios recibe todo? Por eso tenemos un montón de relajo en la iglesia. Por eso la gente no se ofende en la casa de Dios, porque están con el pensamiento que Dios recibe todo. Dios recibe, pero recibe lo que Él mandó, tal y como Él estableció. Ahora, tenemos que volver a la palabra, a la verdad de Dios, a su nombre sea la gloria, para entender cómo tenemos que llegar a la presencia del Señor. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Esa palabra apostasía viene de la unión de dos palabras en el griego, apo y estasia. Apo significa caer, estasia significa fundamento, roca. El mundo no está en apostasía porque el mundo está bajo el maligno ya. ¿Quién es el que puede caer en apostasía? Alguien que habiendo abrazado el amor de Dios, el Espíritu Santo, la verdad de Dios, de momento se vuelve atrás. Empieza, como dice, a retroceder, a negar, a dejar, a abandonar. Eso es apostasía, un abandono de Dios. Hay dos tipos de apostasía. Hay dos tipos de apostasía. El primer grupo se llama apostasía moral y el segundo grupo se llama apostasía teológica. ¿Qué es eso? ¿Qué es apostasía moral? Usted lo ha visto en el pueblo de Israel también, porque ellos cayeron en ese tipo de apostasía. Apostasía moral significa pecado en el campamento de Dios, pecado en la congregación de los santos, pecado, gente en pecado, aún ministrando desde el púlpito sin ningún tipo de respeto y temor a Dios. Adúlteros predicando, yo conozco muchos. Fornicarios cantando en los grupos de la iglesia, en los coros de la iglesia, conozco también muchos. Gente recontracasada, casada 3 y 4 veces y cantando coritos y ahí ministrando y dirigiendo cultos. Eso se llama apostasía moral y trae juicio. Es apostasía porque hay gente en pecado ministrando en el altar de Dios. Eso no agrada al Señor. Porque yo aprendí que lo que nosotros entregamos sale, aunque hablemos sana doctrina, damos lo que tenemos dentro. Hay gente hasta endemoniada predicando en los altares. Eso se llama apostasía a nivel moral. Por eso cualquier persona no puede subir a un altar. Cualquier persona no puede ministrar en un ministerio. Aunque toque bonito, aunque cante bien lindo, si no da testimonio de santidad, no puede. Que se abstenga, que se espere hasta que Dios lo cambie, hasta que cambie su corazón. Porque si lo hace de esa manera, con todo respeto, el altar se llena de demonios. Y lo que se ministra, y luego se ve fruto en el pueblo caído, el pueblo dormido, el pueblo cansado, desanimado, porque lo que se ministra en el altar, el predicador da lo que tiene, el espíritu que está en él. ¿Qué pasa cuando un adúltero te pone la mano? ¿Qué dijo el apóstol? No pongáis la mano con ligereza, y que nadie te ponga la mano con ligereza tampoco, porque si un adúltero te pone la mano, te puede pasar algo espiritual también. Esa es la verdad. Y ese es el motivo por el cual la iglesia en el pasado crecía, porque Ananías y Zafira se fueron al altar y presentaron una ofrenda que Dios no mandó y Dios los mató. Y la iglesia se fundamentó en disciplina.
como el ejército, que todo el mundo está con la cara fea y todo molesto. Pero estoy diciendo que las cosas de Dios son serias y merecen un respeto. Y cuando no hay respeto en la casa de Dios, miren, si usted no respeta a Dios, usted no respeta a nadie. Si usted no puede respetar las cosas de Dios, si usted puede estar mirando telenovelas y luego venirse a cantar aquí, usted no respeta a Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. O usted está mirando las telenovelas y luego viene aquí a cantar y a llorar acordándose de la novela. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo usted puede dar testimonio de Cristo Jesús? Esa es la verdad. Hemos sido salvados por Cristo, separados del mundo. Hemos sido sacados de ahí, del infierno, del error, de la mentira. Los varones igual. Los varones igual. Hay hermanitos que están pegados en la pelota y que están corriendo en la pelota, mientras a las almas se las está llevando el diablo. Y muchos de ellos terminan hasta peleándose en los partidos de fútbol. Y luego se vienen a cantar y a que Jesús tócame, llévame. Mentiroso. Mentiroso. Se sabe el nombre de todos los futbolistas, de todos los jugadores de la selección de Brasil y de todo. Pregúntale cuántos libros tiene la Biblia. Ni saben, porque no les importa. Ese es el plan del diablo. No los puedo destruir con la persecución, pero los voy a contaminar. Y la iglesia está pasando por esa etapa. Esa es una apostasía a nivel moral. Apostasía a nivel moral en los hogares, en la casa, en la familia, en la crianza de nuestros hijos, donde no hay una disciplina, donde los hijos hacen lo que les da la gana, no hay un respeto, les faltan el respeto a sus padres, a la madre, y nadie dice nada. Porque estamos en la sociedad, ¿qué sociedad del diablo, mi hermano? La Biblia dice la vara de la corrección a tus hijos también. Tiene que haber un cambio, tenemos que volver a los fundamentos de la palabra del Señor. Porque entonces el diablo va a acabar contigo, no te va a hacer en el rapto. Estamos viviendo el tiempo más duro, más crítico, más difícil. El periodo más terrible para la iglesia del Señor. Mi hermano, usted ya me invitó a ese loco a estar trayendo este mensaje acá a perturbarnos. Bendito sea el Señor Jesús, esta es la verdad. Cristo está a las puertas. Y el que no se endereza no se va a ir. Mi hermano, yo mañana ya me voy, gloria al Señor. Pero ustedes se quedan con esta verdad. Y usted le dará cuentas a Dios por su vida. Yo tuve que hacer ajustes en mi casa. Tuve que apagar la televisión y negarle a mis hijos el derecho de mirar dibujos animados satánicos y sucios. Mi hija me lloraba, me reclamaba. No, le dije, yo quiero que te vayas al cielo. Hoy mi hija me da gracias. Hoy mi hija, cuando a veces por ahí cambiando el canal pasamos algo que no es, ella grita, no, eso no, papá. Nuestros hijos nos siguen a nosotros. Si tus hijos te ven que no oran, no lees la Biblia, no buscas de Dios, tus hijos te imitan. Y a veces los padres quieren que sus hijos se conviertan y ni ellos se han convertido. Ni ellos dan testimonio del Señor. Y a veces los hijos van más lejos y le dicen en su cara, ¿qué tanto mamá tú me hablas a mí? Si tú mira cómo vives. Mira tú cómo hablas, mamá, cómo tú andas. Entonces el diablo muchas veces nos avergüenza. Eso es lo que el diablo está haciendo en estos tiempos. La apostasía moral es eso. Es gente viviendo en pecado dentro de la iglesia. Y eso no agrada a Dios. Y la otra apostasía, que es más peligrosa, es la apostasía teológica. ¿Qué es apostasía teológica? Es apostatar la palabra de Dios. Esto significa torcer versículos, textos bíblicos con un propósito que no es correcto conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, sacar plata a la gente, endiosar al predicador, oprimir a la gente. Y en esto también ahí tiene sus raíces. Tenemos el legalismo, libertinaje, por otro lado, que hacen daño a la gente, a la iglesia del Señor. Amén. Mire, yo creo en el cambio, yo creo en la transformación. Para los que no me conocen o no saben de dónde yo vengo, a mí el evangelio me llegó en el Brasil, ni siquiera en mi país, en el Perú.
En el año 2000 me llegó el evangelio. Zapatos a la iglesia, muriéndome de hambre. En el cuartito donde tenía mis pocas cosas, zapatos viejos y cosas ahí, tenía una soga lista para matarme. Y así yo piso una iglesia. Yo piso la iglesia por causa de las oraciones de mi madre. Porque a mi madre le hacen brujería. Y llegó y terminó, es una mujer grande, así, gordita, y de casi 70 kilos, terminó con 25 kilos. Y en esa condición, y es su propia hermana de mi madre la que le hace brujería, ¿sí? Para quitarle a mi papá. De lo cual hay un pecado y tienen a tu hijo por ahí. Así son los hogares cuando Cristo no está. Amén, hermano. Entonces, eso me hace a mí hundirme en el mundo de las drogas, perderme, destruirme y huir prácticamente a Brasil, a morirme allá me fui. Pero mi madre se convierte y mi madre hizo lo que cada una de ustedes, madres de familia, tienen que hacer con sus hijos, clamar por ellos. Porque la oración del justo puede, y más de una madre. Mi madre clamaba por mí. Yo llegaba drogado a mi casa y la encontraba a mi madre aquí hoy. El día que mi madre se convirtió, nunca más vi una telenovela en la casa. Antes que mi madre se convierta, todas las veía. Después que se convirtió, no veía nada. Mi madre no sabe leer ni escribir, pero viera cómo clamaba a Dios esa mujer. Mi hermano, 3 y 4 de la mañana ya estaba de rodillas clamando y llorando: Señor, convierte a mi hijo, convierte a mi hijo. Gritaba. Cuando yo me fui a Brasil a morirme allá, mi madre me dijo una sola palabra. No me agarró, no se agarró de mis pies: no te vayas. Como algunas mamás que se mueren cuando el hijo se le va, porque tienen a veces el corazón ahí. No, mi madre me dejó. Porque la Biblia dice: el que pierde su vida por mí, la ganará. Mi madre me perdió, luego me ganó y me entregó. Y ella dijo: solamente te digo una cosa, que donde tú te vas, acuérdate que hay un Dios que te puede cambiar. Búscale Dios. Ya. Quería ni saber. Me fui así bailando en el crucero allá en todos los barcos, que me fui desde el Perú, la selva del Perú, Iquitos, y luego hasta Tabatinga, que es Brasilia, y luego Manaus. Ya estaba allá en Brasil, en un país donde no entendía el idioma, no entendía la gente, no entendía nada, que llovía terrible, donde había pornografía por todos lados. Pero como dice la Biblia, aunque te remontares al cielo, de allá te alcanzaré, dice el Señor. A su nombre, gloria. Y Dios es real. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Pero mire, Dios entonces va a tratar conmigo y Dios me va a alcanzar. Pero Dios va a tener que hacer algo con este servidor. Dios va a tener que formar en mí un carácter. Dios va a tener, aleluya, que hacerme entender las cosas que estoy hablando aquí. Y va a tener que procesarme. Y llego de esta manera a una iglesia. Llego a una iglesia que en su momento era una iglesia que se predicaba ciertamente la palabra, pero había, lo que estoy hablando aquí en esta hora, una mezcolanza. Yo fui pastor durante 5 años de la famosa, tal vez no sé si lo conozcan ustedes, secta de Pare de Sufrir. ¿Cuántos lo conocen? ¿Hay alguien aquí que lo conoce? Solamente, hermano. Pare de Sufrir es una iglesia a nivel mundial, hermano. En todo el mundo esta es iglesia. Y es una iglesia que tiene sus raíces en Brasil, y donde se practica hasta brujería dentro del templo, para que tenga usted una idea. Donde la gente se le vende agua, tierra, sal, azufre, de todo le dan a usted. Es tremendo lo que ahí sucede. Usted va a tomar su vasito con agua, y cuando usted tome, el mal que esté en su vida, así, a la gente lo endulzan y lo engañan. Ese es Pare de Sufrir, de donde yo fui pastor durante 5 años, antes que Dios me saque y me haga entender su palabra. Una apostasía teológica, porque se toman versículos bíblicos para sacarlos de un contexto, de su contexto, y para de esa manera sacar dinero, engañar a las personas. Amén, hermano. La doctrina del Evangelio, ese famoso
que mucho se viene hoy en día anunciando en los cuatro vientos. Este es un ejemplo de apostasía teológica. Se sacan versículos fuera del contexto de la Biblia. Las iglesias sufren cuando se saca la palabra de Dios de su contexto. Hay lugares donde a la mujer, el punto del legalismo, lugares donde a la mujer no se le deja ni hablar. Gloria al Señor. Donde la mujer dice no puede predicar. Yo lo he dicho, la mujer puede predicar. A su nombre. La mujer puede predicar. Porque toman un texto bíblico y lo sacan del contexto, y ese es el problema. Toman la carta a 1 de Corintios, capítulo 14, donde Pablo dice, no permito que la mujer hable en público. Y él está hablando directamente de una iglesia que tenía problemas con mujeres que no se sujetaban, con mujeres que hacían conflicto en la iglesia. Yo soy pastor. Y si yo en mi iglesia tengo hermanitas que me hacen conflicto en la iglesia, yo tampoco les permitiría hablar. Pero si en una iglesia hay mujeres sujetas de Dios, como la esposa de las hijas de Felipe, la esposa de Aquila, Priscila, que todas ellas hablan la Biblia, entonces es permitido que la mujer hable, predique, hable la palabra del Señor, enseñe la palabra del Señor. Y si tiene un marido, sujeta a su marido, como tiene que ser. A su nombre, gloria. Cuando se saca la palabra de su contexto, entonces se destruye. Lo de la alabanza, dicen, a Dios le agrada si le canta un reggaetón, si le canta una música de esta mundana, a Dios le agrada. Pero hay varias preguntas que yo he hecho y no me las saben contestar. ¿Dónde quedan las cosas viejas pasaron? ¿Dónde quedó? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Dónde quedó cántico nuevo pondré en tu boca? ¿Dónde quedó entonces que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios? Hay principios. Todo tiene que ser pesado a la luz de los principios bíblicos de las Sagradas Escrituras. Porque entonces caemos en una apostasía. Hoy que estamos en la moda de profetas por todos lados, igual también se tiene que pesar a la luz de la Biblia las profecías que se vienen hablando. Porque hoy es la moda también. Hoy en día todo el mundo dice el Señor, cuando Dios no dijo nada. Y usted no sabe los problemas que ha traído eso en muchas iglesias. Todo profeta tiene que pasar por 3 filtros. Número 1, su mensaje se tiene que cumplir. Número 2, tiene que estar sujeto moralmente. No puede ser un inmoral. Número 3, su mensaje tiene que encuadrar con la Biblia. Él no puede profetizar algo que va directamente en contra de la palabra del Señor. Todo profeta tiene que pasar por eso. O hermana que se autodenomina profeta. Porque tenemos profetas y tenemos gente con el don de profecía. También hay que saber eso. Entonces estamos viviendo un tiempo difícil. Deuteronomio capítulo 13, ábrelo ahí. Versículo 1. Pastor, ¿y por qué hay milagros? Porque la Biblia dice que habría milagros. Alabado sea el Señor. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Significa que en el final de los tiempos Dios va a permitir que haya mensajes y que se cumplan profecías. Pero Dios dice, se cumpliera la profecía, pero luego el profeta, el ministro, te incita a andar por un camino diferente. Dios dice, no vayáis en pos de él.
Lo que vinimos diciendo el día de ayer, no seguimos milagros, seguimos la verdad, la palabra del Señor. Aunque el predicador haga milagros, si incita a ir en contra de la palabra, no lo puedo seguir. Amén. Ni siquiera a mí mismo. Si lo que yo estoy predicando me incita a ir en contra, yo ni a mí mismo me puedo hacer caso. Porque Dios va a probar, Dios va a permitir que haya milagros. En paz de sufrir, nosotros hacíamos milagros. Yo he visto cánceres sanados. Pero luego yo mismo como pastora se le vendía a la persona agua en bolsita. Y le decía, usted se va a llevar el agua del río Jordán. Mentira, era agua del Cádiz. Usted se va a llevar la tierra de Israel. Mentira, era la tierra del jardín de ahí de la iglesia que sacamos y amontonamos. Y se le vendía a la gente $50, $100, $300 la bolsa de tierra. Y vieron que la gente desesperada, corriendo y buscando esas cosas. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios Dios nos va a poner a prueba. Dios va a probar tu corazón en este tiempo final. Va a probar tu corazón, va a probar tu integridad, va a probar tu carácter delante de Dios. Vas a ser tentado, vas a ser tentada, vas a ser tentada a levantarte contra tu pastor, vas a ser tentado a pecar contra Dios, vas a ser tentado. Los que ministran, estamos viviendo un tiempo de tremenda tentación, de gran tentación. Y vamos a ser probados. Usted va a ser probado en su trabajo, tu integridad, el tiempo que le está dando a Dios. Todos estamos pasando por el colador de la prueba. Cristo nos está poniendo a todos en la balanza, a ver quién se va, a ver quién se queda. Ahora a cada quien le toca, alabado sea el Señor. Pero vamos a ser probados. Como que la puerta del cielo ya se está cerrando, gloria al Señor. Y el número de los que van a salvarse ya se está completando. Por eso cada uno de nosotros estamos siendo atacados, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Atacados por nuestro yo, por nuestra carne, por nuestros deseos. Los ojos te dicen mira, y el Espíritu Santo te dice búscame. Y entonces estás con una batalla dentro de ti. Ve a la iglesia y tu carne te dice no, ¿para qué? Estás cansada. Ayuda, no, si está tan rico el pollo, el pan y todas esas cosas. Entonces hay una batalla interna que cada uno, todos la estamos pasando, todos, del mayor al menor. Porque de esa manera Dios está sacando a la luz quiénes se van y quiénes se van a quedar. La apostasía, mis amados hermanos, es la señal más grande de la venida del Señor. La apostasía teológica. Amén, hermano. Donde a la gente se le va a humillar, como hemos visto en algunos lugares. Van a humillar a las personas. Van a obligar a las personas a hacer las cosas que supuestamente son de Dios, pero a la fuerza. Y yo he aprendido de parte del Señor que esto no se obliga. Esto tiene que nacer en el corazón de uno. Cuando se obliga no dura. 2, 3 días y terminó. Pero cuando nace en uno, dura para siempre. Allá en Perú había una iglesia donde la pastora de la iglesia, allá en Perú, llegaban, las mujeres llegaban al templo y ella tenía listo ya en el cuartito vestidos largos. Y cuando llegaba una mujer en pantalones, lo tomaba y la agarraba del brazo y lo jalaba. Y le ponía el vestidote hasta abajo. Tenían tallas y todo. Y la sacaba. Y la persona avergonzada, obviamente, con una cara, imagínense, de todos los colores de vergüenza. ¿Ah? Y nunca más volvían tampoco a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a la mala no funciona eso. ¿Cuántos alaban a Rey de Reyes? Hemos visto iglesias, yo conozco iglesias donde, y eso aquí, inclusive en Estados Unidos, ahí en Miami, donde el pastor tenía sus centímetros, metros, no sé cómo le llaman acá. Y llegaban las mujeres y ya le medían, a ver, te faltan 5 centímetros. La mandaban para atrás. Así no manda Dios. Esto no funciona así. Esto lo hace el Espíritu Santo de Dios. Dios trata con cada uno de nosotros. Cuando yo salí, porque salí después de subir con mi esposa, nosotros juntos con mi esposa tuvimos un
en vez de ser lugar de bendición, se convierten en maldición. Y la gente llega y la gente no se afirma. Y la gente se aparta porque se le obliga. Se le obliga. Y a veces el predicador hasta humilla a las mujeres y les manda indirectas. Yo no vine a hacer eso. Yo vine a decirle a usted que Dios cambia, pero también que te dejes cambiar. Porque si tampoco quieres cambiar, Dios nunca te va a cambiar. A su nombre sea la gloria. Cuando te mires al espejo, cuando tú te mires al espejo, cuando tú te vistas, te atavies, pregúntate en tu corazón: ¿podría Cristo caminar de la manito conmigo hoy día por la calle? Aleluya. Y tú contéstate a ti mismo. Y entonces tú verás si estás agradando a Dios, cómo tú te estás presentando. Eso era lo que yo hacía con mi esposa. ¿Cómo estamos? Hay que clamar a Dios, le decía, a ver. Y Dios fue poco a poco revelando su voluntad. Pero cuando Dios habla también hay que obedecer. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios está tratando con su pueblo también en estos tiempos finales. Entonces, mis amados hermanos, ya estoy cerrando el mensaje. Con esto estoy cerrando. Yo tuve la bendición de parte de Dios, mire, porque después de 5 años de haber estado ciego, de no haber entendido estas cosas, un día Dios empieza a tratar con mi vida. Por eso Dios mira los corazones y Dios sabe quién lo ama y quién no lo ama. Y Dios empieza a tratar con mi corazón. Y las cosas que yo hacía, yo me preguntaba, ¿por qué eso no dice la Biblia? Por eso le digo, tenemos la palabra profética más segura. Yo decía, porque eso no dice la Biblia. Y me preguntaba y preguntaba también a mis líderes, ¿cuándo yo salgo de Pare de Sufrir? Yo salgo en el Perú. Cuando conozco a mi esposa, a mi esposa Frida, me enamoro de ella, nos enamoramos, queremos casarnos, y en esta iglesia los pastores, todos los pastores, teníamos metas en dinero que teníamos que lograr. Como dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Todos teníamos nuestra meta. Yo tenía mi meta mensual de plata que tenía que sacarle a la gente. Si no llegaba a mi meta era castigado y a veces hasta expulsado de la iglesia podía ser un pastor. Y a mí me ponen una meta para poder casarme con mi esposa. ¿Te quieres casar? Sí, me dijeron $150,000. Y yo dije, hasta acá nomás. Hasta acá nomás, dije, porque esto entonces es un negocio, ¿ya? Esto no es una iglesia. Y me retiro. Después que me retiro, me maldijeron, me hicieron brujería, me querían que me muera, declararon que nunca Dios me iba a levantar, tú nunca vas a poder ser un pastor. Y tuve que pasar mi desierto también con el Señor. Pero vive Jehová que cuando una persona se humilla, ese es el punto. Aleluya. Ese es el punto clave. El que se humilla alcanza misericordia de Dios. Y yo me humillé. Y usted se tiene que humillar también. Y le dije a Dios que tenga misericordia de mí. Que me perdone por las aberraciones que me ha hecho durante todo ese tiempo. Porque todas esas cosas de las cuales yo estoy hablando, yo las hice. Fui líder de jóvenes en esta iglesia. Era una iglesia liberal, todo vale. Hasta el altar se llenaba con luces psicodélicas. Y se hacían bailes y las muchachas bailando ahí en la iglesia. Con movimientos de cadera, músicas hasta del mundo en los altares. Sin ningún tipo de respeto a Dios. Los dramas que están de moda en algunas iglesias, yo los hice también. Muchos de ellos terminaron en pecados de adulterio y cosas tremendas. Entonces Dios, hermano, me da una oportunidad, bendito sea su nombre. Y Dios me muestra a través de su palabra, lo que estamos hablando aquí, dónde nace la iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia de Cristo? Cuando el cristiano es humilde, cuando el cristiano se humilla, él va a poder cambiar, él va a poder entender. Cuando el predicador, el pastor, es humilde, igual también va a poder ordenarse. Todos los pastores fallamos, pero si somos humildes, Dios nos va a poder hablar y va a poder tratar con cada uno de nosotros. El que no es humilde, tanto que le están atacando,
tus ojos ahí donde tú estás. Gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, que en esta noche, mi Dios, nos has permitido predicar, sabiendo, Padre, y reconociendo que solo en ti hay esperanza. Bendito Dios eterno. Tu palabra es clara cuando dice: si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos, tú prometes oír en el cielo y perdonar nuestros pecados. Señor, permítanos ser esa iglesia, así como en el pasado hemos hablado, hemos mostrado en la historia cómo la gente moría, Señor, o eran capaces de morir por ti, Señor. Mi Dios, levántanos, Señor. Levanta nuestra fe. Haznos volver, Señor, a la senda antigua. Perdónanos si nos hemos enaltecido, si en algo, mi Dios, nos hemos enorgullecido. Y ayúdanos, Padre, a ser humildes. Que tu palabra en esta hora sea ese alimento, mi Dios, para nuestra alma. Espíritu de Dios, ten misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Cambia nuestros corazones, Señor. No queremos ser igual, mi Dios. Mira, Señor, que tú vienes, Padre. Pronto esta trompeta va a sonar. Prepáranos, Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil, Padre, pero solo tú, mi Dios, nos puedes fortalecer, Espíritu Santo. Permítenos humillarnos, Señor, delante de ti, Señor. Apártanos, Señor, de la televisión, que, mi Dios, es como un imán. Atrae, pero no bendice, no beneficia. Espíritu Santo, ven ahora. Ven a tratar con tu pueblo, las vidas que están acá. Si hemos estado tibios, a medias, Señor mi Dios, tú nos conoces y sabes quiénes somos. Espíritu de Dios, prepara nuestro corazón. Mi hermano, el altar está abierto. Si usted desea humillarse aquí, usted tiene toda libertad, mi hermano. Usted tiene toda libertad del Señor. Jesús te ama, no te olvides. Él nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Sus ojos están puestos en usted. Y no hemos venido aquí a atacarle ni a humillarle. Hemos venido con el amor de Dios a decirle: iglesia del Señor Jesús, humillémonos. Madre, humíllate por tus hijos. Clama a Dios en este día y dile al Señor que levante tu rostro, que guarde tu corazón. Mi hermano, no es fácil. Yo sé que muchos de